Buenas, querido Quinto, ¿cómo están? Espero que bien, que hayan arrancado ya con pilas esta segunda parte del año y que los que todavía están medio ahí se enganchen para compartir lo que queda de este quinto. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de microeconomía, como arrancamos a ver la semana pasada, dimos demanda y dimos oferta. Después en el encuentro que tuvimos el miércoles pasado, pudimos profundizar un poco más acerca de los movimientos y desplazamientos, evacuamos ahí algunas dudas que podían haber quedado. Y sobre todo, algo que nos queda de esa primera lectura de la fotocopia es que las decisiones o el principal agente de estos dos que vimos en un circuito simplificado, que mueve las decisiones de todo el circuito, debiera ser el consumidor. Y eso pasa en un sistema de mercado o en un circuito económico simple en donde el libre juego de la oferta y la demanda, es decir, el mercado por sí mismo, puede hacer que el consumidor tenga el suficiente poder y libertad como para que esto sea así. ¿Cómo lo hace? Habíamos dicho, a raíz de sus expectativas, de la satisfacción de sus necesidades y de lo que está dispuesto a pagar por lo que quiere consumir o los bienes que satisfacen esas necesidades. Si bien nosotros vimos este concepto preliminar, también sabemos que no todos los bienes se comportan de la misma manera. No es la misma la incidencia que puede tener el consumidor sobre bienes que son necesarios que sobre aquellos que desea comprar o tiene posibilidad de suplantar por otros. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de bienes que son los que conocemos como básicos o que satisfacen las necesidades principales, ahí el juego del precio o el movimiento del precio que tiene el consumidor es un poco más limitado, porque puede querer consumirlo a menos valor, pero en definitiva por necesidad lo tiene que consumir al valor que lo encuentra en el mercado. Entonces ahí el margen de negociación es un poco menor, porque lo que se pone en juego es su necesidad, no la satisfacción o el grado de satisfacción de esa necesidad, sino la necesidad puntual. Yo para alimentarme necesito uno de los alimentos básicos es, por ejemplo, leche o pan. Bueno, esos bienes o servicios que están encuadrados como básicos quizás no tienen tanta flexibilidad el consumidor a través de sus decisiones con el precio. En cambio hay otros que solamente se consumen en base a lo que salen. Yo no tengo necesidad de adquirir cierto bien, pero quizás si está barato tengo incentivo a hacerlo. Entonces en esos casos es más sencillo que tanto la oferta como la demanda sean más flexibles a las modificaciones del precio, que en la fotocopia aparecía como elásticas o inelásticas, cuando responden rápido o responden lento a las modificaciones o a las variaciones en los precios. Lo que vamos a continuar viendo hoy es qué pasa cuando el consumidor no tiene ese poder o esa posibilidad. Hay circuitos económicos en donde el juego de la oferta y la demanda no se da en igualdad de condiciones. Es decir, que el productor en general tiene un poco más de poder que el consumidor para hacerlo consumir a los valores que él quiere. Esto produce que no sea pareja la ecuación para encontrar el punto de equilibrio del que nosotros hablábamos la vez pasada. ¿Qué es lo que pasa en estos circuitos o cómo se resuelve esto? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que eso se denomina fallas o abusos de mercado. ¿Por qué? Justamente por eso, porque nosotros decimos que el mercado es el lugar en donde el consumidor y el productor entre ellos se arreglan y maximizan sus beneficios. Si eso no puede pasar, que entre ellos se pongan de acuerdo en cuál es el precio de equilibrio, hay algo que lo está trabando o que está fallando. Y como consecuencia de eso, en general lo que encontramos es la intervención del Estado. Ahora vamos a ver de qué forma interviene el Estado, pero en principio, de qué modo nos podemos dar cuenta que existe una falla o un abuso de mercado. Bueno, hay dos situaciones que son muy explícitas. Por un lado tenemos el monopolio, que seguramente ustedes lo han escuchado nombrar en algún momento, que significa que al haber un solo productor que ofrece el producto del que estamos hablando o que estamos analizando,
Paréntesis, acuérdense que nosotros cuando hablábamos de microeconomía hablábamos de mercados por separado. Por un lado el mercado de remeras, por otro lado el mercado de gaseosas, por otro lado, y así los vamos separando. Decíamos que hay un solo productor que ofrece ese producto que nosotros queremos consumir. Entonces, imagínense de los bienes que nosotros decíamos recién, que son indispensables para la vida. Si hay un solo productor y ese productor tiene el poder de ponerle el valor que quiere, es muy difícil que ahí el consumidor tenga la posibilidad de modificar ese precio. Y entonces el precio de equilibrio, que en realidad es medio ficticio, ahí sí va a existir en un solo momento, en donde el consumidor consigue ese bien al precio que el productor le puso o a las cantidades que se ofrecen para ese precio que el productor le puso. Por ejemplo, ¿podemos hablar de Coca-Cola como un monopolio? No, guarda con eso también. No es que cualquier marca fuerte es un monopolio, sino que la característica que tiene que tener es que realmente es el único productor de ese servicio. Nosotros podemos decir que los competidores de Coca no están al mismo nivel, pero sin embargo tenemos otras ofertas. Si nosotros queremos consumir gaseosa, tenemos distintas alternativas para poder elegir y seguramente ahí los precios sean distintos. En cambio, hablamos de monopolio cuando hay una sola empresa que ofrece ese servicio o ese bien. Por ejemplo, si nosotros hablamos del servicio eléctrico, de la luz en nuestra casa, no tenemos posibilidades. Ahora, a través de los años y con algo de tecnología, quizás haya algunas alternativas. Pero en principio es una única empresa la que ofrece el servicio de luz en toda la ciudad de La Plata. Entonces ahí, sea el precio que sea, si nosotros queremos tener luz, vamos a tener que pagarlo como consumidores. Les decía, ahora existen algunas otras alternativas, como por ejemplo paneles solares pero en realidad el servicio satisface la misma necesidad, que es el de la energía. Pero el bien o servicio también es distinto, así que lo tomamos ahí medio con pinzas, como competidor directo, ¿sí? Y probablemente también el análisis que haya que hacer es bastante distinto, porque la inversión que vos tenés que hacer para tener un panel solar también es mucho más alta que la instalación de cables o de electricidad que hacen en una casa para tener el servicio del app, en este caso, que es la empresa que lo provee. Existen otras situaciones en donde no hay una única empresa, sino que hay dos o tres. Eso se llama oligopolio, pero la situación es más o menos parecida. ¿Por qué? Porque suelen estas dos o tres empresas que ofrecen el producto o servicio ponerse de acuerdo en el precio con el que van a ir al mercado. Y eso es así porque imagínense que con poquitas empresas, dos o tres, si alguien determina un precio que le es conveniente, las otras desaparecerían al toque, porque no son competitivas en relación a ese precio. Entonces terminan poniéndose de acuerdo para ofrecerlas todas al mismo bien. Digamos que para el mercado se ofrece alguna alternativa porque tenés dos o tres marcas, pero en realidad lo que se está haciendo es como una pantalla a un monopolio real. Esas tres empresas terminan siendo cómplices en ese juego de oferta y demanda. Bien, y también tendríamos la posibilidad de analizar aquellos casos como fallas de mercado en los que hay un solo consumidor o muy poquitos consumidores. También lo van a encontrar en la fotocopia. La realidad es que en ese caso el consumidor, además de poder negociar con el precio, como decíamos en el sistema de competencia perfecta normal, lo que puede hacer es jugar con las fechas de entrega, con las condiciones de producción. Es decir, si yo soy la única que quiere consumir eso que vos estás ofreciendo, bueno, te voy a exigir que lo hagas de cierta forma. Por ejemplo, que me lo entregues en tal fecha para poder disponer de ese bien con anticipación, o que lo hagas con estos materiales. Entonces, los requisitos, digamos, los pongo yo. Y si no me lo venden a mí, ese producto no se lo venden a nadie. Entonces, posiblemente el poder que tiene el consumidor para inferir en las decisiones del productor también son muy importantes o es mucho poder. Bueno, entonces por eso lo llamamos fallas de mercado. Decíamos, todo esto, en principio nosotros partimos de un modelo de competencia perfecta. Esa competencia perfecta puede fallar cuando hay un solo productor o muy poquititos, un solo consumidor o muy poquititos.
Pero seguimos en un modelo en donde solo intervienen las familias y las empresas como agentes económicos. Lo que sí decíamos es que una posibilidad de regular estas fallas de mercado es con la intervención de un nuevo agente. En realidad este nuevo agente no es tan nuevo porque nosotros ya lo vimos en los circuitos económicos más complejos. Y el agente que interviene para ajustar estas situaciones es el Estado. Bueno, ¿de qué forma puede interceder en esta competencia entre oferentes y consumidores? Vamos a ver por lo menos dos herramientas. Por un lado los precios máximos y por el otro lado los precios mínimos. Hay bienes, como decíamos, que son muy importantes para el consumo. Entonces, en los casos que se dé alguna falla de mercado sobre estos bienes, el Estado puede intervenir fijando precios máximos como límites. Por ejemplo, una situación actual de todo eso son los precios cuidados. Nosotros encontramos sobre algunos productos un precio máximo que fija el Estado y cualquiera sea la marca, cualquiera sea el oferente, no puede superar ese valor que determina el Estado. ¿Por qué? Para garantizar que todos los consumidores tengan acceso a esos bienes de los que estamos hablando. Por más de que el que fija el precio sea el productor, quizás más alto del de equilibrio. El Estado lo que hace es ponerle un techo. Hasta ese techo vos podés fijar el valor. El precio de equilibrio, como decíamos, puede estar mucho por debajo, porque el consumidor no está dispuesto a pagar tanto. Sin embargo, es una ayuda para aquellos consumidores que sí quieren adquirirlo y para limitar el poder del oferente o del productor. Y por otro lado encontramos también precios mínimos. Y esto pasa con aquellos productos que cuesta poco poder producirlos y ponerlos a disposición de las personas. Por ejemplo, todos los que tienen que ver con la agricultura. A nosotros nos llegan varias alternativas y entonces podríamos conseguirlos incluso con algo que está muy de moda ahora y es muy fácil, plantando algo en nuestras casas, haciendo una huertita y satisfaciendo nuestras necesidades de consumo a partir de eso. Entonces, en estos casos, el Estado lo que hace es ponerle un precio mínimo. Bueno, el kilo de tomates no puede estar menos que tal valor. ¿Para qué? Para garantizar la cadena de pagos que tiene que hacer desde la huerta o desde el lugar en donde se cosecha hasta la verdulería o donde se ponen a disposición del consumidor. Bien, entonces todos estos que nosotros vimos hasta ahora son modelos ya no de competencia perfecta, sino de competencia imperfecta. Y esto da origen a, entonces, la intervención del Estado. Hay otros modelos en donde el Estado interviene de por sí, no cuando hay una falla. En estos casos, si nosotros nos vamos al extremo, estamos hablando de circuitos económicos centralmente planificados. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, como agente económico, es el que planifica qué producir, cómo producirlo, cuándo, quién, digamos, todas esas preguntas de economía que nosotros veíamos al principio, y después se distribuye esa tarea entre varios productores. Les propongo que hagamos este ejercicio de pensar en qué países o economías existe el libre juego de la oferta y la demanda, o el mercado como lo vimos hasta la semana pasada, y en cuáles existe esta planificación centralizada, porque también nos va a ayudar a entender cómo funciona la economía en esos lugares. Bien, entonces, repasamos. Competencia perfecta, lo que nosotros dimos hasta la semana pasada. De ese modelo de competencia perfecta solamente con dos agentes pueden surgir algunas fallas que hacen que nos vayamos a competencia imperfecta, como le llamamos. Ahí puede requerirse la intervención del Estado con algunas medidas. En los modelos en los que el Estado interviene en la planificación, ya no estamos hablando de competencia, sino que el Estado es el que planifica. Entonces, los oferentes y los demandantes ya no tienen el mismo poder que tenían en lo que vimos hasta hace un ratito. En el medio de estos dos extremos tenemos un montón de modelos. No es que se puede hacer una economía planificada centralmente o el libre juego de la oferta y la demanda, sino que, como vemos, hay empresas que son mixtas, hay algunos bienes y servicios que ofrecen empresas privadas y hay otros estatales. Entonces, en una economía, en un país
no solamente se puede optar por estos dos extremos, sino que se pueden ir configurando algunos sistemas o circuitos en el medio que son un poco más flexibles a estas dos posturas. Bueno, hasta acá entonces llegamos con microeconomía y les propongo que lean la fotocopia, que es muy poquitito lo que nos queda porque retomamos mucho de las bases de lo que empezamos a leer la semana pasada y resuelvan el trabajo práctico. Como les digo siempre, cualquier duda que surja o de la lectura o de la explicación del video, que en este caso fue un poco más extenso, me lo pueden consultar. Y si no las anotan y ya sabiendo que el miércoles que viene nos encontramos, las resolvemos juntos en ese espacio. Como les decía la vez pasada, espero que se puedan sumar más, que este miércoles no nos toque lluvia, así no da tanta fiaca. Y bueno, nos encontramos entonces por ese medio, por cualquiera de los canales de comunicación para los que tengan dudas también. Un abrazo grande y cuídense. Nos vemos.